Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de esta cuarentena formativa de No Aula. Buenos días, buen día, Neus, Copón. Bien, pues ya estamos a jueves y seguimos con esta programación que, bueno, que cada día nos pone el listón más alto, que cada día sois más las personas que nos veis, que nos seguís, tanto ahora en directo como posteriormente en las 24 horas que dura esta historia colgada. Hola, Dani. Por cierto, Dani, nos están pidiendo un champán 2. Ahí te lo dejo, por si te apetece. Hay mucha demanda. El otro día el lunes pasado hicimos Jerez con el maestro Antonio Flores, una sesión que muchísimos nos habéis escrito, bueno, hablando de la maravilla de sesión que vivimos. Y también os confirmo ya que va a haber segunda parte. Vamos a tener un Jerez 2 porque nos quedamos a medias. Casi no pudimos salir de, del amontillado y, bueno, nos dejamos por el camino muchísimos vinos por conocer muchísimos estilos. Bien, aquí tenemos a Dani, queda grabado, que se moja para hacer una segunda sesión de champán. Bien. Pues vamos a esperar a nuestra docente de hoy, a nuestra experta Sumiller, que nos va a situar y a exponer un tema que también, ya os avanzo, que en una hora va a ser imposible de tocar, de tratar, que es la Borgoña, la soñada Borgoña, esa tierra prometida, esa tierra que, bueno, que es la meca de todo amante del vino. Y aquí tenemos a Audrey. Bien. A ver si Audrey. Hola Xavi, Hola, buenos días, ¿qué tal? muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí con esta nueva jornada de cuarentena formativa, con muchísimas ganas, tenía muchísimas ganas de verte y de compartir esta sesión hoy contigo. Y bueno, muy bien, veo que te has puesto un fondo muy ad hoc a la temática de hoy, ¿no? Bueno, es el salón de mi casa, tampoco he hecho mucho esfuerzo, pero sí, sí, como buena friki del vino tengo contenu y Contebon en el salón colgados. Muy bien. Bueno, les estaba diciendo que en las sesiones que hacemos, que siempre acostumbran a ser monográficas, intentamos contar con la persona que más nos pueda ilustrar sobre la temática. Y está claro, por si no conocíais a Audrey, que la Borgoña la tiene en el salón de su casa colgada. Así que que el conocimiento va más allá, la pasión es lo que realmente nos une y lo que hace que en muchos casos nos especialicemos. Bueno, si no conocéis a Audrey, os la presento muy rápidamente. Yo hace años que la conozco, la he ido siguiendo en varios restaurantes donde ha trabajado, pero en los últimos años, ¿cuántos ya, Audrey, en tu actual restaurante? Cuatro, cuatro y medio Cuatro, ya. casi 5 años en el sello de Can Roca, como sumiller, como, bueno, no sé si allí tenéis rangos de sumiller, tenéis jerarquía, porque creo que es bastante transversal, pero Audrey, sin duda, es una de las figuras relevantes dentro de la sala del sello de Can Roca. Y tenemos hoy el súper honor, gracias, de tenerte aquí en esta cuarentena formativa, de verdad. Un placer. Gracias por Bueno, invitarme. pues, no, un gusto, de verdad. Pues claro, yo me acuerdo que cuando te propuse la sesión y te digo la Borgoña y acto seguido te digo una hora, tú me hiciste ese emoticono de, ¿pero qué me estás contando? ¿No? ¿Qué te estoy contando? Sí, sí, una hora para toda Borgoña es corto, habrá que ser muy concisos y esperemos al menos poder explicar las diferentes zonas, por qué son diferentes, qué aporta cada Correcto. una y las bases, porque no nos dará tiempo a explicar más, pero sobre todo yo creo que nos deje tiempo a hablar de Beaujolais, que como siempre Correcto. la prima fea y tal, pero me encanta Beaujolais Oh, y yo creo también, que estoy enamorado, enamorado. Sí, creo que más allá de la Borgoña
bueno, la clásica Borgoña, ¿no? Conoceremos también o hablaremos del sur, de ese Beaujolais y de ese Chablis, que sí que todos sabemos que está en Borgoña, pero como está fuera de la columna vertebral, a veces nos la olvidamos de situar. Antes de arrancar, permíteme, Audrey, que comento. Si entráis en la página web enoaula.com, en el apartado Cuarentena Formativa, podéis hacer dos cosas. Una, descargar un super PDF que ha preparado Audrey para la sesión de hoy, brutal, en la que esquematiza y nos muestra la Borgoña pues, de una forma rápida y comprendible y comprensible. Por otro lado, ya sabéis que estas sesiones contamos con la super ayuda y colaboración de Coravin y vamos a sortear un Coravin como este, un modelo 6, un M6, que es lo último de lo último, entre todos los que nos estáis viendo estos días. Y solo tenéis que entrar, participar, poner vuestro nombre con una clave, mycoravin6, todo en mayúscula, MY Coravin 6. Dicho esto, Audrey, arrancamos. ¿Tienes algún vino, por cierto, ahora mismo? No, Ah, tengo un té verde. bueno, yo tengo un té negro. Yo es un té negro. Es que no tenía nada de Borgoña y dije, pues es que quizás no puedo explicar una compra. No puede ser, Audrey, no me lo puedo creer que tú no tengas una botella de Borgoña en casa. Bueno, no he hecho pedido esta semana de Vaya. vino, entonces no he podido estar Bueno, a tiempo. Bueno, pues la propuesta que hicimos para hacerlo fácil, y vamos ya a barraca, es hacer un viaje, o hacer un viaje que nos sitúe, que nos lo haga más comprensible, porque a veces hablamos de los pueblos, de los villages, de los Grand Cru, etcétera, y realmente a veces, bueno, si desconoces la zona y no tienes el mapa memorizado, pues no lo sitúas. Así que cogemos un avión y ¿dónde aterrizamos? ¿En Dijon? Ah, en Dijon, por ejemplo, y empezamos para arriba, y Venga. entonces igual podemos empezar porque yo creo que de norte a sur es un poquito más fácil. Ahí Perfecto. está, supermapa. Entonces, Dijon, que podemos ver, y entonces Chablis está bastante más al norte, está a unos 100 kilómetros de Dijon o de Gevrey, y entonces un poquito apartado por eso, porque el suelo es muy diferente en la zona Ajá. de Chablis. Estamos en la cuenca parisina, en el sur de la cuenca parisina, que es donde está también Champagne, donde está parte del Loira y donde Ujú. está esta parte de Chablis. Es un suelo especial, es un suelo muy calcáreo con mucho fósil dentro, por eso se llama como la zona más mineral de Francia, mineral en el sentido de fósiles marinos en el suelo, en este caso. Ujú. Un suelo en este caso que se llama el Quimerilla, que es bastante diferente del resto de la Borgoña y da la tipicidad a los vinos de Chablis. Entonces es un suelo muy bueno para el Chardonnay, de hecho en Bien. Champaña mucho Chardonnay también, y todo Chablis, prácticamente todo Chablis, para ir rápido diremos que todo Chablis es Chardonnay, en este caso plantado en este suelo de Quimerilla, Bien. ¿vale? Y dentro Bien. de Chablis es bastante fácil de entender cómo está montado la jerarquía, de alguna manera, ¿vale? Bien. Hay dos deos de pueblo. Hay que contar que la zona de Chablis son 20 pueblos, no es muy grande. Y todo entra, digamos, dentro del pueblo Chablis. O sea, hay el Petit Chablis y la deo Chablis. Y la Bien. Dos dedos. diferencia, dos deos de pueblo. Y la diferencia es dónde están las viñas. Entonces, Vale. las viñas de Petit Chablis son las de menos tipicidad, por decirlo de alguna manera, las Ujú. que son de más consumo más rápido, y están o en Vale. las mezclas. Creo que está al revés. El mapa puede Ah, ser. perdón. Soy yo ya, lo veo todo al revés. Sí. Ah, Yo tengo uno aquí que igual se vea mejor. Este de aquí. No sé si se verá bien. No sé si se ve bien. a ver. Sí. No, no se ve. A ver, este de aquí. Bien. ¿Vale? Entonces, rápido, el Petit Chablis son las Mm. viñas que están o en la meseta, digamos, de las colinas, o en la parte más alta de la colina, donde el suelo es más duro, es más oscuro y no da tanta tipicidad a los vinos. Los vinos de la Deo Chablis Sí. son vinos que ya están
en la parte, digamos, más baja de la ladera, donde el suelo, este suelo de Quimérizian, que se llama así, este suelo tan calcáreo, da más tipicidad a los vinos. Y luego están los Premier Cru, que son 40, ahí es donde hay una personalidad típica que da a los vinos, y entonces ponemos en valor estas viñas donde hay más, más prestigio, por decirlo de alguna manera, hay 40, de la cual la más prestigiosa es Montetonner, sin duda. Y luego hay un Grand Cru, un solo Grand Cru en Chablis, pero que es muy grande, son 100 hectáreas que está en una sola ladera, a la ribera derecha del río, en esta ladera perfecta para los vinos, y entonces como es tan grande, son 100 hectáreas, está dividida en 7 viñas diferentes. ¿Vale? Entonces, habitualmente en la etiqueta, cuando vemos Grand Cru Chablis, habitualmente viene acompañado de la parcela de la que viene para dar ayuda a la... Luego, luego, Audrey, entraremos en más detalle en el concepto de parcelarios, de vinos de pueblo, de genéricos, etcétera. Si te parece, ahora cuando dejemos Chablis, entramos en ese concepto y lo aplicaremos a todas las zonas. Así, entonces, Chablis, resumiendo, podría ser un perfil muy climático parecido a la Champagne, donde la Chardonnay es la reina y donde tenemos vinos eléctricos, ¿no? Exacto. Eléctricos porque además en Chablis no utilizan, no se utiliza, casi nunca he visto barrica nueva para criar los vinos, por dos razones. Porque justamente se guarda esta parte típica de la Chardonnay en este suelo que da esta tipicidad tan diferente de los vinos de Chablis del resto de la Borgoña. Y hay una razón histórica. En Borgoña está lleno de anécdotas históricas que explican el porqué de las cosas hoy, ¿no? En la Edad Media, cuando enviaban las barricas de Chablis hasta París, la costumbre era que se vaciaban las barricas y se devolvían las barricas a Chablis. Entonces ellos recuperaban y reciclaban las barricas. En cambio, los de Meursault enviaban las barricas y no volvían las barricas. Entonces cada año tenían que comprar barricas nuevas. Bien. Y por eso, todo tiene explicación. Todo tiene explicación, y en Borgoña se entiende mucho por eso. Por eso los de Meursault, en parte, pero no solo por eso, pero en parte son más estructurados, más gordos, y los de Chablis son más eléctricos, más verticales, y no hay tanto impacto de la malta. Esto, pero sobre todo esto, porque la tipicidad del suelo no se quiere enmascar con una barrica. ¿Hablamos de 2,25 o trabaja en formato más grande de madera? También hay dos escuelas, hay la escuela ahora de inox y la escuela de barrica, pero suelen ser, creo, barricas pequeñas, pero no nuevas, en todo caso. Pero hay los que trabajan solo en inox, sobre todo lo que sería Petit Chablis, y guardan igual quizás alguna barrica para los Premier Cru, los módulos de más prestigio. Pero muchas veces, sobre todo los Petit Chablis, que son de consumo rápido, que están hechos para eso, para ser eléctricos, vivos y de fácil trago, estos sobre todo inox y puesta al mercado bastante rápido. Sí, sí. No, yo cuando he podido y cuando me lo he podido permitir, he guardado algunos Chablis. A mí me gusta un afinado de 4 o 5 años, para mí es ideal para que sigan manteniendo esa vibración, pero wow, entonces se vuelven amplios, cremosos, mucho trabajo de Elías, ¿verdad? Eso sí, más trabajo de Elías esto para ganar justamente un poquito más de lo que dices tú, de amplitud, de graso en boca y de esta parte un poquito más intensa. Perfecto. Perfecto, pues ¿te mojarías recomendándonos un productor que no nos podemos perder en Chablis? No, hay los dos míticos de Chablis, que es Raveneau y Dauvissat, ¿no? Estos dos no son fáciles de encontrar, pero son grandes productores. Hay más, pero estos dos son como los grandes. Pues tomamos nota. Chablis, norte, ahora sí que vamos para Dijon, volvemos otra vez a Dijon y tomamos esa maravillosa carretera que, bueno, yo he tenido la suerte de hacer un par de veces y es un sueño, ¿eh? Esa Borgoña soñada como hemos titulado esta sesión de hoy. Bien, desde Dijon vamos a empezar a bajar. Sí que me gustaría que vayamos situando izquierda-derecha con nuestro coche lo que vamos encontrando. Así que arrancamos. ¿Qué encontramos, Audrey? ¿Entramos en la Côte de Nuit?
Exacto, entonces toda esta zona que decimos desde Dijon, que es la más prestigiosa, que es la zona de Côte d'Or, que engloba Côte de Beaune y Côte de Nuit. De hecho, Côte d'Or ahora tiene una DO que no tenía, pero tiene una DO de Côte d'Or en sí, que es como una regional, pero solo específica de esta zona. Y es la zona más prestigiosa de Borgoña en absoluto, ¿no? O sea, cualquiera que le guste el vino, hay que hacer esto, coger el coche y recorrer esta carretera de vinos que hay ahí, porque además está muy Sí. bien hecho, pero porque para ir a ver las viñas míticas, ¿no? Aunque el pajarillo de Xavi, Zorzal, está quitando el romanticismo con los centros comerciales, pero pasados los centros comerciales llega la Pero en los Borgoña. pueblos no hay, exacto. Pasamos entre Lyon y Dijon, no hay tanto. Me falta pisar un centro comercial tampoco. Luego pondremos en la web, escribiremos los vinos que está recomendando Audrey, ¿de acuerdo? Para ahora agilizarlo. Entonces, Seguimos. la parte de Côte d'Or es un clima entonces oceánico templado, contrario de Chablis, que es semicontinental, que no es tan, es un poquito más fácil, digamos, de trabajar, aunque hay muchas heladas también muchas veces, pero no es tan cruel como el de Chablis. Mm. Aquí hay un tipo de suelo diferente, es arcillo-calcáreo también, y lo que da la tipicidad de los vinos, de los grandes vinos de la Côte d'Or, es un tipo de calcario que se llama el Courlanchia, que es un calcario muy duro y muy fino que da esta parte de los vinos más prestigiosos. Esto es importante porque el Courlanchia no está en toda la Côte d'Or, y Vale. están precisamente donde se encuentra esta parte de Courlanchia, que aparece aquí a partir de Gevrey-Chambertin, y luego va hasta la entrada, digamos, de Côte de Beaune, y luego desaparece hasta Meursault. Y ahí es la importancia de la tipicidad, ¿no? O sea, que hay Vale. muchos vinos muy interesantes, pero lo que da la tipicidad es esto, es este tipo de calcario que está específicamente ahí en esta zona de Côte d'Or. Perfecto. Estás hablando de suelos, Audrey, pero vamos a situarnos también. ¿Qué clima hay en la Borgoña? ¿Es una zona lluviosa? ¿Es una zona de contrastes térmicos altos? Hay más contrastes en Chablis, pero sí que son inviernos bastante duros, nieva habitualmente en la Borgoña. Hay muchas heladas últimamente, también los últimos años se están sufriendo un poquito de heladas tardías, como un poco en todos lados aquí también, estas primaveras Sí. que son un poquito más complicadas, y un verano templado, es decir, Vale. no es mediterráneo ni mucho menos, ¿no? No Y sudas, lo no que es sudas. interesante, sí, lo que es interesante es cómo se creó esta parte de la Côte d'Or, ¿no? Hubo un de la plana de Brest, que es como una plana que hay entre el Jura y la Côte d'Or, ¿vale? Que lo he colgado lo tengo aquí, aquí se ve bien, que lo he colgado en el PDF este que he hecho, que es este de aquí abajo. Fantástico. Sí, espérate. A ver, Entonces, no, vale. Lo entonces, te- Mm. es interesante porque el Jura y la Côte Sí. d'Or o sea, se miran la una de la otra, porque se hundió esta plana, que se llama la plana de Brest, que es donde están los pollos estos tan famosos de patas azules, tan prestigiosos de Mm. Francia, y entonces realmente son dos zonas que se han quedado mirándose. La diferencia es que el Jura, aparte de muchas cosas, el suelo se revolvió mucho, entonces hay muchos tipos de suelos diferentes en el Jura, y en cambio fue mucho más Más mucho sólido, más, más consolidado. más sólido, más coherente en lo que es Ujú. la hay esta cohesión y están las viñas plantadas como están plantadas. Entonces, las viñas están orientadas este-sudeste en la Côte d'Or, y enfrente está el Jura con colinas mucho más abiertas, etc. Esto para Muy decir bien. que el Jura está a 100 kilómetros de Arbois y Beaune, son 100 kilómetros. O sea que si vais a la Borgoña, quedaos un día o dos para ir al Jura, que está al lado, realmente, ¿no? Y es súper interesante también. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Es muy chulo de ir a ver porque entiendes muy bien cómo está montada la clasificación de las viñas y cómo están hechas las viñas con esta ladera. Entonces, antes hablabas de jerarquía, Ujú. que podemos igual hablar ahora, ¿no? Entonces, Sí. hay varias categorías regionales
que estas regionales se pueden plantar en todo lo que sería el Gran Borgoña, desde Chablis hasta Beaujolais, ¿vale? Que sobre todo son las menos prestigiosas, del espumoso, del mousseux, del pasturas, el pasturas huit. El pasturas es que como es tan caro en la Borgoña el suelo y todo y el kilo de uva, Sí. la peor categoría de uva que se te ha quedado inmadura, etcétera, etcétera, tú no la tiras. Hay una categoría que se llama el pasturas, que es donde pones todo lo que vas Todo a lo que meter no. ahí, todo lo que no quieres, ¿vale? Entonces, existe esta categoría, por favor, yo no he visto, yo creo que nunca he visto ningún vino pasturas, de hecho, etiquetado como tal, pero debe existir, en la zona debe existir Debe bastante, ser de consumo local o... supongo. Vale. No sé si, bueno, debe ir etiquetado y todo, ¿no? No sé si vale más Ajá. la botella que el vino en sí, pero bueno. Entonces, estas categorías de pasturas, de Contordinaire, de Crémant, todo esto, están en lo Sí. que sería categorías regionales, ¿no? La de Borgoña. Y hay un mapa también que me gusta mucho, a ver si lo encuentro, porque explica muy bien, y lo colgué ahí también, que es... Por eso es importante que entréis en la web en noaula.com, en el apartado cuarentena formativa, podéis descargaros el PDF que ha creado Audrey, recopilando mapas, pirámides, esquemas sobre la Borgoña, que ya veis que es difícil, la Borgoña si no te sitúas en el mapa. Ah, pam, Este es genial, porque explica súper bien cómo están divididas las viñas. Entonces, correcto. abajo de toda la planicie, ahí Tema están las importante, ¿eh? regionales. Sí, porque realmente, o sea, todo lo que es la Côte d'Or está hecho así, ¿eh? Desde abajo, que está la parte de la planicie, donde el suelo es más profundo, son los vinos menos interesantes, y ahí son las categorías de regionales, todo esto de Borgoña, etcétera, etcétera. Luego, a altura de los pueblos, tenemos las AOC de pueblos, que puede ser AOC, Joveson, Fixa, Marsanet, todos los pueblos que nos encontramos dentro de esto. Y Sí, luego empieza la ladera, después de los pueblos, ¿no? Y entonces, en esta parte de la ladera, desde abajo que están todavía esta parte de AOC Village, AOC Comunal, porque no son tan interesantes. Y luego en esta parte de ladera es donde se dividen los Premier Cru y los Grand Cru. Entonces, los Grand Cru es la parte de la ladera realmente donde el suelo es, exacto, ahí se ve aquí bastante bien, donde el suelo es el mejor para la viña, donde pues claro. pasará río, agua, etcétera, etcétera, y donde se expresa mejor este tipo de cargado que decíamos, ¿no? Y los que Donde hay están alrededor, inclinación, ¿no? Inclinación para que el agua drene, para que no haya exceso bueno, de que las plantas no tengan exceso de agua y el equilibrio sea perfecto, ¿no? Por exacto, eso y la mejor abajo, circulación, etcétera. ajá. Eso está En entre cambio arriba, 2,20, perdón, tenemos los primer cru, ¿no? los primeros y Tocando más arriba. esta, ajá, Sí, el primero y volvemos luego quizás más arriba a una desclasificación en pueblo y más arriba sería Haute Côte de Beaune, Haute Côte de Nuit, que son deos bastante nuevas, de viñas que están mucho más, bueno, mucho más arriba, metros más arriba ¿Mm? quizás, y que realmente están empezando a dar cosas más interesantes porque también venían más tarde y yo he probado cosas de Haute Côte de Beaune y Haute Côte de Nuit bastante interesantes. La línea, la franja de Grand Cru está entre 2,20 y 2,80, dependiendo del pueblo, Vale, y ahí están las viñas más prestigiosas. Que el Borgoña no se ha hecho en 2 días. Es decir, que estas viñas, que son los Grand Cru y muchos de los Premier Cru también, pues sobre todo los Grand Cru, están clasificados desde la Edad Media. Es decir, los monjes fueron los primeros, habría una parte de historia aquí tan importante, pero los monjes ya sabían las viñas que daban mejor por resultado, supuesto. etc. Y entonces se empezó a crear esta terminología que conocemos en Borgoña, que es un clima y que es un clos, Correcto. ¿no? Va, Pero un tocamos, clos no es todo el mundo sí, tiene muy claro lo que es un clos, pero bueno, en la base hay un clima. Entonces, una cosa que, porque claro, un clima no es lo que pensamos de un clima en el resto del mundo. Un clima en la Borgoña no es el cielo, sino que es el suelo. Un clima es una viña delimitada, conocida desde hace mucho tiempo y que da especificidades. Buena pregunta esto de cómo cambiarían los broncos con el cambio climático. Eso debe venir también de eso de clasificar en la Edad Media y no haber tocado casi nada desde entonces. No ha cambiado puede, nada desde la Edad claro. Media. Claro,
pero claro, hay tanto dinero en juego, porque claro, son tan caros la hectárea o el kilo que compras de la hectárea de esta parcela en cambio de la de al lado, que yo creo que es un tema que no te va a tocar Después, mucho. cuando estemos a la altura de ese gran pueblo que es Bosc-Romané, vamos a hablar, si te parece, del gran drama también de la Borgoña, que es justo ese, el precio que tiene el suelo y, en muchos casos, los impuestos de transmisión que están condenando a algunas bodegas, ¿vale? Que no se nos olvide. Hay una peli muy chula sobre Sí, esto, que sí, si no la habéis buenísima. visto, miradla, creo que la han traducido como Nuestra vida en la Borgoña o Nuestro año en la Correcto. Borgoña, o algo así, Nuestra que vida en sale la Jean-Marc Borgoña. Boulud, además. Sí, Bueno, luego lo hablo, vamos a hablar si quieres. sí, sí, sí. Entonces, el clima es una Mm, viña específica, delimitada, reconocida desde hace mucho. Hay 1200 y algo climas en la Borgoña, ¿vale? Y los climas es Chablis, Côte de Beaune, Côte de Nuit y la zona de Cocheros y Mâconnais. En Beaujolais no les dejan utilizar esto de está clima y están muy claro. cabreados. Ellos están empezando a utilizar esta parte de clima para dar más prestigios a sus viñas también, lo cual Ajá. es normal, pero los de arriba dicen, no, 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 a ti no te hemos autorizado a utilizar la parte de clima, entonces hay, hay conflictos. Por lo que estoy leyendo, hay un conflictos entre es un clima es muy importante, si leemos cosas de la Borgoña, entender lo que es un clima, que es una parcela. Y Un un close. clos es una Mm, parcela, un clima que está originariamente rodeado de un muro de piedra seca. Hay muchos clos que han ido perdiendo muchas partes de los muros que no estaban protegidos hace unos años porque no entraban los tractores. O sea, claro, si tú querías entrar claro. el tractor, pues había que romper el clos. Parece que ahora están protegidos y no se puede tocar, ¿no? Pero hay algunos que solo queda un trozo de piedra y algunos que se queda solo la entrada, pero bueno, un clos en el origen estaba rodeado del muro para delimitar la Claro. viña y para impedir que entraran los animales. Eso es Seguro así. que la palabra clos, a los que no conocéis tanto la Borgoña, os suena también, porque no solo la clasificación del viñedo, sino también el uso de clos lo tenemos muy presente en el Priorat, una zona donde el clos, donde esa parcela cerrada y donde la clasificación, la pirámide de suelos y parcelas que se ha hecho últimamente tiene cierta similitud con Borgoña, ¿no, Audrey? Sí, de hecho, el haber clasificado todas las viñas es un poquito para ir a buscar este modelo, ¿no? Y de viña clasificada y gran viña clasificada es buscar un poquito un equivalente a un premier cru, un grand cru. Ujú. No sé cómo Bien. evolucionar esto, pero esta clasificación, en todo caso, de haber clasificado todas las viñas del Priorat, es muy bueno para ellos y para la historia del Priorat, eso está claro. Perfecto. Oye, estamos en la Côte de Nuit, y estamos en territorio Pinot Noir, ¿no? La Sí, de reina, hecho, por eso es todo de color perfecto. rosa a rojo. Aquí sí, principalmente hay gran dominancia de Pinot Noir, aquí. Mm, Y entonces, cuando entramos, digamos, en lo que se llaman los campos elíseos, que entramos por sí. Marsanne y por Pictin, y entonces luego entramos a Gevrey-Chambertin, que ahí es donde empieza el festival. Muy bien, ahí está el festival de los Grands Crus, el festival de las parcelas más importantes. En Gevrey-Chambertin, solo en Gevrey, hay 9 Cruz, más menos prestigiosas, más menos Mm, interesantes, pero hay 9 de aquí, ¿no? Entonces ya es el primer punto donde hay muchos. Los vinos de Gevrey son vinos bastante estructurados que necesitan bastante tiempo de guardar, si se puede, pero sí. son vinos caracterizados por esta parte un poquito más de cuerpo. Yo tengo un 14 y está, bueno, es un baby, ¿eh? Bueno, Está sí, con un pero músculo importante. y entonces, entonces ahí es cuando aparece este calcario, este blanchiment tan importante, y por eso desde Gevrey para abajo es donde tenemos los pueblos más prestigiosos con las vidas más prestigiosas, ¿no? Y Ujú, como decías tú, la idea de ir con el coche, y está muy bien hecho esto en la Borgoña, es que tienes esta carretera que puedes atravesar de norte a sur, de sur a norte, nosotros vamos de norte a sur, donde pasas por la carretera y es la carretera que divide si vamos, digamos, de norte a sur, a tu izquierda los Premier Cru y a tu derecha los Bons. Y esto es ujú. súper chulo porque es súper fácil de Guarlo. entender luego, ¿no? No falta descargar todos los mapas, sino de simplemente por la carretera ver dónde estás y poder seguir
todos los Grand Cru que puedes pasar en coche y pararte donde te apetezca más, ¿no? Entonces, Por después de Georgia supuesto, tenemos... no, perdona, digo que por supuesto cualquier zona, si quieres saber de ella en profundidad, hay que pisarla, hay que visitarla, pero en la Borgoña, como es ese plan, ese mapa tan, bueno, tan difícil de comprender, hasta que no lo pisas y vas con el coche y vas viendo que detrás del pueblo aparece el otro, que tienes los Gran Cruz, o sea, está todo tan visiblemente marcado que te haces una idea un poco más cercana, ¿no? Sí, me acuerdo la primera vez que fui, pasabas pueblo y llegas al pueblo y decías, ¡ah! Y decías, o sea, Claro, estoy dentro del pueblo de Gevrey-Chambertin, ¿no? Existe, ¿no? Y son pueblos claro. pequeños, además, y tienen un centro comercial. Y yo sepa, en estos pueblos pequeños, Son, ¿no? son O carteles llegas a de pueblo, Bourgogne. sí, son carteles de pueblo con nombre de vino, ¿no? Del nombre de etiqueta de vino y claro, te vuelves loco. Y empiezas a pasar los clos y llegas aquí y estás, ¡guau! Esto es Champs-Chambertin, ¿no? Y dices, ¡oh! Y es súper chulo, me acuerdo. Luego, espera, la primera vez a mí me... Porque es esto, ¿no? Cuando te gusta mucho una persona, una personalidad o lo que sea y lo conoces por primera vez, ¿no? Pues Claro, es lo claro. mismo con esto. Es lo mismo con esto, porque lo has impregnado tanto, lo has leído tanto y de repente lo tienes delante tuyo, el paisaje, y es súper emocionante esto, ¿no? Total, pasamos Louvre y llegamos a Claro. Montréal. Yes. Moët-Saint-Denis también, tengo Grand Cru en Moët-Saint-Denis, o Pinot Noir también, ahí mucho, todos los Clos Saint-Denis, Clos La Roche, los cosas importantes están ahí en, Todos los en Gran Cruz, todos los Gran Cruz son clos, nos preguntan. todos los Grand Cru son Clos, todos los Grand Cru en algún momento han estado rodeados de una viña. No significa Ujú. que se llamen todos Clos, pero que sí, que Pero sí están todos delimitados. están delimitados. Sí, no sé si todos tienen todavía todos sus muros, pero sí que son Clos. Se consideran Clos, eso sí. Perfecto. Pues no, lo Y, preguntaban y así bueno, vamos, vamos. Cortón creo que esté delimitado, ahora que pienso. Pero Bueno, bueno, pero claro, aunque no sea físicamente con muros, sí que podemos apreciar dónde empieza y acaba cada uno de sí, sí, estas bueno, Gran Cru. los climas en principio sí. Entonces, Moret pasamos, Moret estando y Moret también sigue siendo Va, vinos de guarda, seguimos. Ujú. bastante estructurado, y luego llegamos a Chambol. La finura absoluta de los vinos de Chambol-Mussy. Ahí dejamos la estructura de los vinos de Gevrey y llegamos sobre cosas Ujú. mucho más delicadas, mucho más sobre la fruta, vinos de guarda también todos, absolutamente, pero en Chambol hay dos Grand Cru y sobre todo hay Les Amoureux, que es un Premier Cru que debería ser un Grand Cru, de hecho tiene precio de Grand Cru, pero Les Amoureux, que está al otro lado de la carretera, realmente que está como Premier Cru y que se piensa que nunca Sí, pasará a Grand Cru por eso, porque está al otro lado, pero en Chambord-Mussy hay esta parte tremenda de esta viña, aparte del Musigny, aparte de Godard. Pero Chambord para esta parte más delicada. Luego está más el pueblo separado. de... Ujú. Dale, Luego tira, está tira. Bougeot, que es especial porque Bougeot es un Grand Cru enorme, de 50 hectáreas, con este Ujú. castillo en el medio, que es bueno, castillo, una abadía, ¿no? Pero bueno, Sí, era musical en todo caso. Y entonces eso sí que es un clos todavía rodeado de todo, enorme, con esta parte en el medio súper súper bonito, ¿no? Y también historia, el problema de los Grand Cru que sean muy grandes es que luego, claro, no todo tiene la misma calidad. Entonces, un tipo Clos Bougeot tienes que saber un poquito quién trabaja mejor, porque igual no es lo mismo abajo que arriba que en el medio por su- del Clos Bougeot. Y de hecho, llegados. Sí, por favor. En la Edad Media, los dueños, que eran los monjes, dividían Sí. en tres partes el clos. Abajo, que era la zona menos interesante, lo llamaban la cube de los monjes, que era el vino diario para los monjes de la abadía. La parte del medio era la cube del rey, que iba para el rey. Y la parte la mejor parte, digamos, de la partera, que es la parte más alta, era la cube del papa, porque el papa era más importante que el rey. Y entonces la parte de arriba iba para el rey, que además en esta época estaba en Aviñón y está bastante cerca, ¿no? Entonces una Sí. división que habían hecho los monjes de calidad de vino dentro de este cross. Increíble. Increíble, ¿no? Es que todo ese legado de los monjes, ese estudio, se siga manteniendo conceptualmente Exacto. a día de hoy.
El Perdón. Pinot prácticamente no se ha movido, ¿no? Bueno, Ujú, prácticamente ningún Grand Cru se ha movido, ni Pinot Gris se han movido desde la Edad Media. claro. No, no. Bueno, pues pasado el pueblo de Bojot, entramos en un territorio sagrado, casi. Sí, casi. Bueno, primero está Flagey-Chezot, que es una particularidad Ujú. Flagey-Chezot, porque Flagey-Chezot solo tiene dos Grand Cru. No hay ni Deo de Pueblo ni Premier Cru. Esto va directamente al buen román. Directamente. Ujú. Lo que serían las viñas que están dentro del pueblo de Flagey-Chezot, que sería una Deo de Pueblo, entran como Deo de buen romané de la vecina al lado. Flagey-Chezot solo tiene Chezot, Grand Pré-Chezot, y es solo dos Grand Cru que hay aquí. Es una particularidad que tiene Flagey. Y luego entramos en el pueblo sagrado, que decías tú, de Bon Romané, donde ahí está, pues, la meca de las mecas de los vinos, ¿no? De todo el mundo que ir a parar delante de la cruz, a Por supuesto. quemarse. Hacerte la foto. Es curioso que incluso hayan puesto carteles de por favor, no arranquéis uva, no arranquéis esquejes, no entréis en el viñedo, porque la Romanée Conti es una meca, es un sitio donde parece que haya que ir sí o sí y hacerte esa fotografía en la cruz de piedra. Bueno, no sé si hacer la foto, pero ir a verlo yo creo que sí, Ir a ¿no? verlo No sé. merece mucho la pena, mucho. Yo subí con el Esto coche hasta está- arriba. Me subí hasta arriba, hice bueno, esa visión de vértigo, ¿no? Vista desde un caminito que hay arriba, que se ve el pueblo y la Romanée, la Tache al lado. Bueno, es la foto de los miles de euros, ¿eh? Sí, sí, bueno, además, pero no se puede entrar en la viña, pero está abierta la viña. O sea, Sí, lo sí, de sí, la cruz, te absolutamente. tienes que dar para poder entrar. Entonces, entiendo que no Absolutamente, pueden tocar nada, absolutamente. pero es muy complicado no entrar. Es decir, con todo el respeto, ni tocar nada, pero es muy complicado no entrar dentro de la viña cuando te invita a entrar, ¿no? Pero sí, cuando Romanes la meca porque todas las condiciones, yo no sé de suelos ni nada y no sé tanto como para saber, ¿no? Pero ahí en este pueblo todo está hecho para que haya sobre todo para mí, una textura muy específica al pueblo de Bonromane, ¿no? Es Ujú. interesante y yo en la escuela hago esto. Lo que me interesa es que, no que podemos probar, no tenemos el presupuesto para un concurso, ¿no? Pero de probar cada pueblo uno por uno, para ver las diferencias de los vinos, ¿no? Y Por supuesto. habitualmente, cuando llegamos a Bon Romané, alguien dice, hostia, pero la textura de este vino es diferente. Y ahí está la grandeza de los vinos de Bon Romané. Hay una textura de terciopelo súper Ujú. específica, pero desde los vinos de pueblo, todos. Sí, Y sí, es sí, lo que hay da un la algo. gracia a esto, ¿no? Y luego, bueno, si lo tienes a Romané Conti ya ni te cuento, pero Claro. la especificidad de Bon Romané es esto, ¿no? De todos los pueblos hay una textura Que lo hace tremenda, diferente. terciopelada, que lo hace único. Estamos hablando en toda la Borgoña, ¿cuántas denominaciones de origen? 80 y pico creo que hay, no llega a 100, pero 80, Es, 85, 89, algo claro, es así. una verdadera locura. Pensad que en España hay escasos 70, por poner un número redondo, y aquí en un territorio cortísimo, pequeñísimo, casi el centenar de denominaciones, con lo cual Borgoña siempre es una asignatura difícil de Sí, aprender. sí, Llegados porque hasta aquí, Audrey, llegados hasta aquí, un vino de estos pueblos recomendado y asequible, o sea, que lo puedas conseguir o encontrar. ¿Qué nos recomendarías? claro, asequible Bueno, depende, asequible. de los Que lo puedas vinos. encontrar, va. A mí de Domaine Fourier, mira, es bastante asequible de Georges-Chambertin, las Viñas Viejas, eso está muy bien. Por ejemplo, Mm, eso es muy chulo. También hay que tener en cuenta que en la Borgoña hay mucha compra de uva y no es como nosotros de que aquí tienes, no hay una bodega en cada pueblo, ¿vale? claro. Entonces, la diferencia es, los bodegueros están en un pueblo, no sé, Pujac, por ejemplo, está en Moret-Saint-Denis, pero tiene muchas viñas, mucha uva en Moret-Saint-Denis, pero en otros pueblos. Es decir, tú puedes comprar uvas de otros pueblos y todo irá con deo del pueblo del que viene la viña, porque lo que es importante es de dónde viene la uva, ¿no? Correcto. Y no dónde Sí. vinificas, claro. Por Ujú. supuesto. Los vinos los pondremos el listado, luego se lo pediré a Audrey y lo colgaremos en la web. Lo colgaremos aquí donde estáis entrando, en la cuarentena formativa de noaula.com, donde podéis descargar
el PDF que ha creado, que ha hecho Audrey, maravilloso, y que además podéis participar en el sorteo de este Coravin el modelo 6, que es súper novedoso, es la bomba, solo poniendo vuestros datos y la clave MyCoravin6, MY Coravin 6, todo mayúsculas. Seguimos, Audrey, vamos bajando, cogemos el coche, nos vamos de esa maravilla a Exacto, otro pueblo. pasado Bon Romanet ya nos dejamos de los Grand Crus. Hay que pensar que de los 33 Grand Crus que hay en toda la Borgoña, que es uno en Chablis, solo en la Côte de Nuits hay 24. Entonces, ahí se concentran los Grand Crus de tintos, de Pinot Noir más importantes. Ahí está la parte gorda y dura, ¿no? Y luego en Nuits Saint-Georges ya no tenemos ya el Grand Cru, pero Nuits Saint-Georges es la capital Correcto. de Côte De de la Nuits, comuna. exacto, es el pueblo más grande, y hay vinos súper interesantes también en Nuits Saint-Georges, ¿no? Y entonces ahí, en Nuits Saint-Georges, dejamos la Côte de Nuits y entramos en la Côte de Beaune. Côte de Beaune porque estamos aquí alrededor de Beaune, que es la capital de la Borgoña, y aquí sí que es una pequeña ciudad, ¿no? Y cuando Perfecto. entramos y nos encontramos con este Grand Cru que se llama Corton, que también es muy específico porque es toda una ladera, una pequeña montaña, arriba hay este bosque que también cuando vas a ver, quieres ir a ver Corton porque es como esta imagen mítica, ¿no? Aquí, que es un poco diferente, no sigue tanto la ladera, sino que casi que rodea, no hay plantado en la parte norte, evidentemente, pero todo lo que sería este, sudeste, que da una buena vuelta del pueblo, perdón, de la montaña, pues está plantada de viña también, ¿no? Y arriba el bosque clásico Del perfil. de Corton, que cada X tiempo hay un drama en el que alguien quiere comprar parte del bosque y a ver cómo lo impedimos, etcétera, etcétera, pero de momento está entero, ¿no? Y en Corton también es una parcela que es muy grande, hay dos, en realidad tres Grand Cru hay en Corton. Uno para los títulos, que es Corton, hay 4 hectáreas de Chardonnay en la OC Corton, no te ves en cuenta, ¿sí? Corton ahí, y la de Corton Charlemagne, que es para los blancos. Vale. Existe otra de O que es Charlemagne, para los blancos también, que sigue contando en los 33, pero que ya no se usa. O sea, lo que era Charlemagne ahora es Corton Charlemagne para los chardonnays de esta OC. Y Corton es una viña que es muy grande. Y como es muy grande, aparte de Corto de tinto, pues se divide en 25 parcelas, climas diferentes también que pueden aparecer en la etiqueta. Vale. O sea que podéis encontrar Corton-Bresson, Corton-Vergelès, etcétera. Estos son para identificar un poquito dónde está cada parcela para saber dónde estamos, ¿no? Bien. Y entonces, después de Corton es cuando desaparece este calcario así tan específico y vuelve a aflorar a la parte de Meursault, que es un poquito más al sur, ¿vale? Y en Meursault empezamos a encontrar también parte de uva blanca. Yo os voy a enseñar el mapa, porque como tengo los colores aquí, no sé si se ve bien, pero A bueno, aquí... a nivel de altitud hemos bajado. No, más o menos aquí estamos igual. Estamos igual, ¿vale? Perfecto. Empezaremos a cambiar después en la parte de Côte-Chalonnet. Entonces, aquí, corto, perdemos lo que es el Comte-Blanchard y vuelve a aflorar aquí, en Meursault. Y en Meursault es cuando empezamos a ver sobre todo los blancos de Chardonnay de la parte tan reputada, ¿no? Meursault, Puligny y Chassagne, que están aquí. Grandiosos. Y entonces, Y entonces en Meursault empecé a volver a ver, en Meursault no hay Grand Cru, pero hay muchos Premier Cru importantes, como Perrier sobre todo. Perrier es el Premier Cru más prestigioso y más buscado, seguramente. Y en lo que decías tú, ¿no? Del drama, del precio del kilo de uva, de la película que hablábamos, está Correcto. Cyril Clapiche, donde sale Jean-Marc Goulot, porque es actor también. Jean-Marc Goulot es de los productores de Meursault más prestigiosos que hay, porque son muy buenos vinos. Se roda, o sea, casi todo lo que está rodado en viñas son sus viñas. O sea, cuando ruedan la vendimia, están rodando en Perrier de Goulot, o sea, es su vendimia, ¿no? La historia de aquella batalla entre los biodinámicos y los tecnológicos es muy chula, esa parte de la película. Explican muchas cosas muy interesantes sobre la Borgoña en esta película, y sobre todo esto, el drama de las herencias, ¿no? Del derecho de sucesión, ¿no? Que llevamos en Francia.
la fiesta de post-vendimia de lo que llaman la polé, es la polé real de Jean Maguro. De hecho, no sé, si tú te fijas mucho, ves a Jean Maguro pasar con los botellones así enormes, porque era la fiesta real de final de vendimia, ¿no? Vale, Y hay vale. muchos detalles en esta película sobre la Borgoña que es interesante, yo encuentro, Sí, para es una entender gran cosas que no película, se explican. cierto. Exacto. Entonces pasamos Meursault, donde hay tintos, pero hay mucho blanco, ahora Bueno, ya podemos. antes, un momento de pasar, nada, solo explicar que el gran drama es que la gente que hereda esas tierras, el valor de esa tierra es tan alto que el impuesto que aplica el Estado es impagable, con lo cual se genera ese gran problema bueno, de continuidad, de poder continuar con tu negocio, porque no tienes dinero para pagar un impuesto de algo que ya es tuyo y que has heredado, ¿no? Y es bueno, hay un claro ejemplo de ventas millonarias por no poder pagar impuestos millonarios, ¿no? De Grands Crus y parcelas míticas. La película es Nuestra vida en la Borgoña, que, bueno, la pasaron hace poco, pero está en plataformas. Sí, esta plataforma, porque hace tiempo ya que está. Va, seguimos, Um, que nos pilla el toro, Seguimos que son y entonces. 45, Audrey. Por eso, tengo pina el toro. Entonces llegamos después a Puligny y a Puligny entonces empiezan a llegar estos con Cru enorme con la historia del señor. Vamos a poner Puligny y Chassagne juntos porque hay viñas en común en los dos. Sí. Entonces hay esta historia del señor Puligny, ¿no? Que es, no me acuerdo en qué época era, pero el señor Puligny tenía hijos, tenía hijas, y entonces las hijas les dio un premier cru que se llama Le Pucelle, que está en Puligny. Las Le Pucelle son las vírgenes, digamos, se ha quedado el nombre de la viña. Y luego tenía un hijo que era caballero, que es el Chevalier Montpachet, que tiene su grand cru, y tenía un hijo bastardo. De ahí el Batard Montrachet que existe por eso, ¿no? Y luego hay el crío Batard Montrachet, que no viene, yo pensaba que de crío de criada, ¿no? De hijos de, y en realidad viene de cre de tiza, del tipo de suelo que hay en este de Vale. crío Batard Montrachet. Y entonces también la historia de por qué se llaman los pueblos, las Grand Crus, es muy chulo. Yo cuando he podido encontrar de dónde venía la etimología, estaba chulo también, ¿no? Y entonces hay el Grand Cru más prestigioso que es Montrachet, que está compartido entre los dos pueblos, Sí. y está. Y entonces, para intentar o sea, distinguir cuál es cuál, hay la opción en la etiqueta de poner Le Montrachet cuando la parcela está del lado de Chassagne y Montrachet del Bien. lado de la parcela de Puligny. Pero no es obligatorio. Sí, con lo cual a veces se genera Porque de hecho, o sea, Domaine de la Roma conflicto. de Conti, por lo que yo he visto, está en Chassagne y no pone le, por tanto, cada uno de lo que quiere. Pero bueno, es una diferencia un poquito entre los dos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Luego está el bienvenido bastardo de cuando volvió de las cruzadas, que es otro monje de allá, ¿no? Que está gracioso. Y hasta aquí Sí. llegamos en la parte de los monjes de la Côte de Beaune, y aquí en Puligny y en Chassagne son de Chardonnay, son de blancos. Y hay los grandes blancos opulentos que tenemos ahí con esta nota más de madera, habitualmente muy bien marcada y que aguantan también la vida, ¿no? Correcto. Y aquí termina. La otra cara absoluta es Chablis, ¿eh? Allí hablábamos Exacto, de verticalidad, aquí hablamos de horizontalidad. exacto. Y entonces ahí acaba lo que es la Côte d'Or, que es la zona más prestigiosa, y al Ujú, sur de la Côte d'Or tenemos la zona de Côte Chalonnaise y ujú. la zona de Mâconnais, ¿no? Porque estamos hablando de Mâcon y estamos hablando de Chalon-sur-Saône. Y ahí la orografía ya cambia, ahí sí que las altitudes cambian, porque ahí el calcario se ha fragmentado, es una base de granito, y entonces el relieve son más colinas, entonces Bien. si Cambia la Côte d'Or, todo. estamos hablando de una franja de 800 metros de arriba a abajo, ahí empezamos a hablar de 8 kilómetros, 10 kilómetros de diferencia entre una viña en altitud una de otra, Ujú. ¿vale? Y empieza a ser mucho menos viña, sino que empezamos a respirar un poquito más, porque la Borgoña es muy bonito, pero el monocultivo absoluto, a veces, es de estar en verano y Sí, decir, parece que estás ahogando, ¿no? Con tanta densidad de cierto, plantas. cierto. Es Y cierto que en entonces, la zona del Macón es más boscosa, hay más humedad, más frescor. A mí me exacto. gusta, yo soy muy fan de los vinos del Macón. Son chardonnays Sí, asequibles y muy grasos, muy, muy, muy chulos. A mí me gusta exacto. muchísimo En la esa zona zona. de Conchalonés todavía tenemos Pinot Noir y
empieza al sur a llegar bastante Chardonnay, y en la zona del Mâconnais, ahí es donde tenemos Chardonnay, 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 Chardonnay a muerte, y donde empieza a aparecer la Gamay. Correcto. ¿Y por qué no hay Gamay en el resto de la Borgoña? Otra razón también histórica, porque hasta el Côte Chalonès y hasta, digamos, Mâcon, no entraba dentro del ducado de Borgoña. Y los duques de Borgoña, que al final del siglo XIV, echaron la Gamay, pues dijeron, esta uva no es prestigiosa, nos concentramos en la Pinot Noir. Y entonces la Gamay la encontramos solo a partir del Mâconnais, sobre todo en Beaujolais, en parte por esto también, y sobre todo porque la Gamay le encanta el granito que no tenemos en la parte del norte, ¿no? Vale, y entonces, en el Côte Chalonès tenemos todavía Premier Cru, no hay Grand Cru, y en el Mâconnais no hay Grand Cru y no hay Premier Cru. Se está legislando, ahora mismo están acabando de legislar los primeros Premier Cru de Pouilly-Fuissé, que sería la de Eau de Pueblo más prestigiosa. Tenía que caer este año, no sé si caerá este año, porque me parece que se están también mirando los que, porque evidentemente nadie está contento del todo, entonces, porque yo no, tú sí, entonces están mirando un poquito esta parte de quién tiene razón y si se vuelve a cambiar, pero bueno, están al los primeros proyectos de Pouilly-Fuissé. Y al sur de esto tenemos Beaujolais. Y entonces Beaujolais es otra historia. Beaujolais es el reino de la Gamay. Hay un pelo de Chardonnay, pero muy, muy, muy poquito, y Beaujolais está dividido en dos zonas. La zona del sur de Beaujolais, que es donde tenemos suelos arcillosos aquí, menos interesantes, y la zona del norte de Beaujolais, donde está el suelo de granito. Y ahí es donde están los Beaujolais más interesantes, porque es el tipo de suelo que le canta a la Gamay donde se expresa mejor. Entonces, cuando hablamos de Beaujolais... Claro, rompemos una lanza porque la gente piensa que el Beaujolais es arriba, ¿no? Y llega al festival del vino fácil. No, ahí hay vinazos. Hay vinazos. O sea, Beaujolais Nouveau, que vale, que da muchos vinos así de beber y de mucho dinero, es la parte del sur, la parte arcillo de este suelo que da menos tipicidad a los vinos. Pero luego hay Beaujolais Village, y hay 10 que se llaman los 10 Crus, que son los 10 pueblos que están en el norte, en esta zona de granito, y hay diferentes tipos de granito, en Florida hay granito rosa, por ejemplo, que se ve en el suelo, donde dan unos vinos alucinantes y de guarda. Y entonces es importante de beber. Y lo que da la tipicidad también de Beaujolais es que tiene una fermentación única, que la gente dice, fermentación carbónica. No es carbónica, es semicarbónica. Entonces empiezan, digamos, con la uva entera como una carbónica sin poner, digamos, cerrar una hermética ni sin saturar de CO2. Empieza una carbónica sin CO2 añadido en este caso, y los que son menos interesantes, 4 o 6 días, y lo que son los Crus, Morgon, Fleury, Moulin à Vent, etcétera, aquí, de 10 a 15 días. Y luego se descuba, se prensa y se sigue con la fermentación normal. Y esto da esta parte más típica, más aérea, más de fruta a los vinos de esta zona. No significa que de beber como un Beaujolais Nouveau de aquí a 6 meses, no. No. O sea, yo he vivido, lo que más he podido ver es beber vino de Follard, que he tenido la ocasión de beber vinos de Follard de 10, 15 años, y son una bomba de beber ahora estos vinos, ¿no? Son mucho más interesantes cuando tienen años que cuando les... Yo hace poco abrí uno también de Follard con 8 años y lloré, porque estaba brutal. De verdad que son vinos increíbles. La zona de Morgon, brutal también, no sé si es de las que más recomendarías. Morgon, hay como los más prestigiosos serían Morgon, Moulin à Vent y Fleury, quizás, ¿no? De los 10, los más prestigiosos, digamos. Fleury son los vinos más delicados, que tiene este suelo de granito rosa, que dan unos vinos a mí me gustan mucho los vinos de Fleury, pues súper delicados, ¿no? Y los vinos de Morgon, en contrario, estaría bien si podéis encontrar vinos de los dos pueblos, compararlos, porque Morgon son vinos más estructurados, más gordos dentro de lo que dan las gamés, pero con un poquito más de chicha, ¿no? Y entonces, según los diferentes pueblos, hay Brouilly, Côte de Brouilly, que sería más al sur, quizás son los vinos que son más aéreos, más fáciles de beber, pero la zona de Morgon y bastante Moulin también son vinos con más estructura, ¿no? Y estos vinos, si los podéis probar, calidad-precio, son mucho más asequibles, son brutales, son mucho más asequibles que el resto de la Borgoña. Todos los precios han subido también en toda la Borgoña, porque
hay cada vez más demandas, los años son complicados, ha habido años de vendimia muy, muy pequeña, entonces los precios últimamente han explotado muchísimo, ¿no? Eso es muy caro. Beaujolais se sigue manteniendo, a pesar de todos los problemas climáticos que están teniendo también, a precios muy asequibles. Sí. ¿A los de la Borgoña del Norte les da rabia que Beaujolais se llame en Borgoña también o no? Claro, hay este tema de que tú entras dentro del Gran Borgoña, pero cuando hablamos de Borgoña nunca incluimos Beaujolais, ¿sabes? Y Claro, es como la prima que te cae mal, claro. ¿no? Es como que no se junte con nosotros, que no sea que Pero es nos que, salpique, pero es ¿no? que encima es guapa, ¿eh? Encima es guapa. Además, lo del paisaje natural. Yo cuando voy prefiero dormir y quedarme dentro de Beaujolais porque, o sea, son colinas y los pueblos son súper bonitos y a nivel de paisaje a mí me parece mucho más bonito Beaujolais que la Côte d'Or en sí, ¿no? Y luego como Sí. tampoco está lejos, te puedes ir moviendo en coche, pero a nivel de paisaje es precioso. Y el Es suelo, genial. los diferentes de cada pueblo es súper bonito. Muy bonito. Y de aquí ya coche, nada, pocos kilómetros y llegamos a Lyon, a Lyon, correcto, donde podemos volver a coger el avión y volver a casa o seguir un O poquito más abajo o entrar en el Ródano. ¿Eh? exacto. Genial. Lyon es una super ciudad porque como está entre todas estas partes aquí, hay bastantes bares de vinos y sobre todo hay una gran selección de todo lo que tiene alrededor, ¿no? Sí, Y sí, no hay sí, sí. muchas ciudades que tengan esta riqueza de estar justo entre la Borgoña y el Sí, Rodado, que son dos zonas muy diferentes, o tres, ¿no? Tienes la Côte d'Or, tienes Beaujolais con otra tipicidad y luego tienes toda esta parte correcto. de Syrah y de Viognier que Y, llegan desde abajo y es súper chulo. y podéis ir a la vinoteca de George Dos Santos, que os dará a catar todo lo que tiene de Borgoña, del Ródano y del Jura y hacer un festival de kilómetro cero casi, ¿eh? Y haciendo un apartado por el Jura, si vais, sobre Sí, por todo, supuesto, por supuesto. que es Muy bien, Audrey. Audrey, ha llegado el momento de despedirnos, de agradecerte muchísimo en nombre de todos también que están escribiendo y agradeciendo esta super masterclass, tu tiempo y sobre todo por hacerlo fácil, algo tan difícil como es la Borgoña. lo Muchísimas difícil es que es tan gracias. difícil, pero bueno, Muchísimas gracias, Audrey. Estamos en contacto. sí. Ahora te pediré esos vinos para poderlo compartir con todos. Y nada, solo deciros que el próximo lunes a las 12 tendremos a François Chartier, que vamos a hablar de maridaje molecular, vamos a hablar del vínculo molecular y armonías con cava en otra masterclass que seguro que será espectacular, en la que vamos a viajar a nivel molecular dentro del vino. Muchísimas gracias a todos, a todas y nos vemos el lunes. Buen fin Gracias, de. Xavi. Buen fin Gracias, de chao, besos.